¿Y si te dijera que el deseo femenino no busca el acto, sino el ambiente? Que antes del cuerpo, necesita el símbolo, antes del contacto, el ritual. ¿Estás listo para entrar en el lenguaje oculto del erotismo femenino? No lo entenderás si buscas lógica. No lo verás si exiges claridad. Porque el deseo femenino no es lineal, no es mecánico, no es transaccional. Es una espiral. Un laberinto sagrado con entrada invisible y salida voluntaria. El hombre que se acerca con prisa lo pierde. El que intenta apresurarla, la apaga. Porque ella no responde al toque directo, sino al eco del gesto que insinúa sin invadir. No quiere ser conquistada como territorio, quiere ser descubierta como templo. El deseo femenino es el territorio del símbolo, del mito, del arte. Es un teatro secreto donde cada movimiento, cada palabra, cada silencio tiene una carga erótica invisible. La mayoría de los hombres entran con fuerza y fracasan. Los que entienden que esto es un ritual, no una carrera, encuentran acceso al universo oculto de su alma y su cuerpo. Jung lo comprendió profundamente, lo femenino encarna el misterio. La psique femenina, en su dimensión arquetípica, no responde al lenguaje de la lógica racional, sino a los símbolos del inconsciente. El deseo de una mujer no se anuncia, se invoca. Y su cuerpo, antes de abrirse, exige un ritual. No un protocolo artificial, sino una secuencia de señales emocionales, simbólicas, sutiles, que despiertan su naturaleza instintiva. Las mujeres no quieren simplemente sexo. Desean una experiencia, una narrativa, una historia que active el mito que habita en ellas desde hace miles de años. Por eso el hombre que aprende a crear ese espacio simbólico, esa atmósfera de tensión sagrada, es el que despierta su fuego. El error está en pensar que ella desea lo mismo que tú, de la misma forma, con la misma urgencia. Tú buscas el resultado, ella, la danza. Tú entras al fuego, ella necesita que le enciendas las velas. El erotismo femenino necesita encuadre. Una escena. Un gesto que la invite, pero no la fuerce. Un aroma, una frase dicha en el tono correcto, un roce no buscado, un espacio con sombras y silencio. Porque es en el silencio donde el deseo femenino se cocina. No lo confundas con desinterés. Si hay misterio, hay tensión. Si hay tensión, hay pulsión. Pero si tú interrumpes el hechizo, si rompes el ritmo, el ritual se disuelve. Ella no está esperando que la tomes. Está esperando que se cumplan las señales internas que le permiten entregarse. No por sumisión, sino por instinto profundo. En las antiguas culturas, el erotismo femenino estaba ligado a la sacralidad. El sexo era un acto místico, no solo biológico. En la mitología sumeria, Inanna, diosa del amor y la guerra, descendía al inframundo antes de entregarse. No por capricho, sino porque el deseo femenino necesita atravesar capas internas, barreras psíquicas, portales invisibles. No se entrega porque sí. Se entrega cuando las condiciones simbólicas están alineadas. Cuando el entorno, el gesto, el tono, la mirada y la energía vibran con lo que su inconsciente asocia a lo erótico. No le basta tu cuerpo. Necesita tu presencia, tu control, tu capacidad de sostener el misterio sin romperlo con ansiedad. Su deseo no se estimula por la inmediatez, sino por el significado. No por el toque físico, sino por el marco emocional que lo contiene. Y eso es lo que no entienden los hombres que corren. Que lo femenino necesita una atmósfera cargada de tensión sagrada. No el acto, sino el acceso. No el contacto, sino la apertura ritual. Ella no quiere sentir que la posees. Quiere sentir que la estás leyendo como se lee un símbolo antiguo. Quiere que descifres los códigos invisibles, que traduzca sus silencios, que interprete su cuerpo como un mapa secreto. Solo entonces se abre. Y no se abre con timidez. Se abre con la fuerza de la naturaleza liberada. Pero no antes. Y si no entiendes eso, nunca experimentarás el deseo femenino en su forma más cruda, más real, más divina. El deseo femenino se expresa en el lenguaje del símbolo, una vela encendida, una canción que activa un recuerdo, una pausa cargada de tensión, una palabra que resuena como un eco arquetípico. Y tú, si eres sabio, no preguntas ¿te gusto?, ni dices quiero algo contigo. Tú no nombras el deseo. Lo evocas. Lo invocas con tu manera de mirar, de hablar, de tocar. Y sobre todo, con tu capacidad de sostener el misterio sin desarmarlo. Las mujeres se excitan no solo con lo que haces, sino con lo que representas. Si representas un escape del mundo ordinario, si encarnas el arquetipo del guía,
del hombre que no suplica sino que contiene, del que no exige sino que observa, entonces entras en el territorio donde el deseo femenino florece. La modernidad ha intentado apagar esto. Ha hecho del sexo algo explícito, transaccional, carente de mito. Pero por eso muchas mujeres pierden interés rápidamente. Porque no hay ritual. Porque se les exige entrega sin haberles ofrecido un espacio simbólico donde su alma se sienta segura, excitada, sostenida. Un espacio donde puedan moverse entre el sí y el no sin sentirse presionadas. Porque es en ese vaivén donde ellas mismas se encienden. Su deseo no se activa por obligación, sino por atmósfera. Por eso, las mujeres que dicen no me gusta el sexo, muchas veces lo que realmente quieren decir es, nunca estuve con alguien que supiera crear el ritual correcto. El erotismo femenino necesita arte. Y tú, si entiendes esto, no necesitas ser guapo, ni tener dinero, ni músculos. Necesitas presencia, energía, capacidad simbólica, tacto emocional, capacidad de sostener el fuego sin quemarlo. Si puedes hacer eso, su cuerpo se convertirá en un altar, y tú serás el único con permiso de entrar. No porque la convenciste, sino porque la despertaste. Porque no tocaste su cuerpo, tocaste su psique. Y ahí es donde está el verdadero deseo femenino, no en la piel, sino en la narrativa. En el juego ritual. En el teatro invisible del alma. El ritual comienza mucho antes de que sus manos te toquen. Inicia cuando su inconsciente empieza a percibirte como figura simbólica, no como un hombre cualquiera, sino como arquetipo. Y en ese instante, sin que tú lo sepas, ya estás danzando con su deseo. Ella no busca lo obvio. Quiere señales que la hagan entrar en trance. No el trance hipnótico de lo superficial, sino ese trance antiguo que la conecta con lo que fue cuando no existía palabra para el amor ni para el sexo, solo gestos, miradas, energía. Cuando una mujer comienza a desear, su cuerpo se alinea con su alma, pero no lo dice, lo sugiere. Se vuelve ritual porque el deseo femenino no busca satisfacer una urgencia física, sino atravesar una experiencia sensorial, emocional y psíquica. Y tú, si entiendes esto, no te acercas como un hombre, te acercas como un iniciado. En los antiguos misterios griegos, los rituales de iniciación eran complejos, simbólicos, y exigían del aspirante algo más que fuerza, atención, contención, respeto por lo oculto. Así es el deseo femenino. No puede ser tocado sin que antes sea honrado. Jung decía que todo encuentro entre un hombre y una mujer es, en el fondo, el encuentro de sus arquetipos. Ella no se excita con tu cuerpo, sino con lo que representa tu energía. Eros, el dios del deseo, no disparaba flechas sin sentido. Apuntaba a los que sabían mirar. Y lo femenino sigue funcionando así, no entrega el deseo a quien lo exige, sino a quien lo evoca. Cuando ella está lista para entrar en ese estado, lo hace con todo su ser. Pero esa disponibilidad está protegida por símbolos, por signos que debes aprender a leer. El perfume que usa no es un adorno, es un canal de memoria. El vestido que elige, la manera en que se mueve, cómo baja la voz cuando está cerca, todo eso es parte del ritual. Pero si tú llegas con prisa, con impaciencia, lo arruinas. Rompes el tempo. Es como interrumpir una canción justo cuando iba a llegar al clímax. El deseo femenino necesita tiempo, y el tiempo no como duración, sino como cadencia. Como ritmo sagrado. Y si miras bien, verás que muchas veces ella está esperando ese espacio, pero nadie se lo ofrece. El mundo está lleno de hombres que quieren tocar, pero no contener. Que quieren entrar, pero no construir el umbral. Y por eso ella se encierra, se endurece, se protege. Porque su deseo, cuando no es respetado como ritual, se convierte en silencio. Pero si tú eres distinto, si caminas con calma, si sabes observar las señales, si entiendes que cada gesto suyo es parte de un lenguaje más grande, entonces ella se abrirá. No por debilidad, sino por reconocimiento. Porque el cuerpo femenino no se entrega al que lo presiona, sino al que lo entiende. Imagina esto, estás con ella. No hay contacto físico aún, pero el ambiente ya está cargado. La tensión flota en el aire como un perfume invisible. Ella se acomoda en el sillón, cruza las piernas con lentitud, su voz se vuelve más suave, su risa más baja. Esa no es una conversación cualquiera. Es una coreografía. Cada palabra, cada silencio, cada mirada es parte del guión arquetípico que lleva dentro. Y tú no estás hablando con una mujer cualquiera. Estás dialogando con el mito de Afrodita, con la esencia de lo femenino ancestral que busca manifestarse, no desde el cuerpo físico, sino desde el cuerpo simbólico. Y aquí es donde los hombres fracasan,
porque quieren resultados sin procesión. Quieren fuego sin haber preparado la madera. El deseo femenino no es una llama que se enciende con un botón. Es un fuego ceremonial que necesita ser invocado, sostenido, alimentado con presencia emocional. Y esa presencia no significa estar todo el tiempo encima. Significa saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo acercarse y cuándo mantener la distancia. Cuándo tocar y cuándo dejar que sea ella quien lo haga. Porque cuando una mujer entra en el estado ritual del deseo, cada gesto tuyo tiene un peso enorme. Si lo haces bien, la ceremonia continúa. Si lo rompes, el hechizo se desvanece. Y ella se va a acordar. No de lo que hiciste, sino de cómo hiciste que se sintiera. No del acto, sino del ritual. Porque su deseo no es por el momento, sino por la vivencia. No por la satisfacción física, sino por el viaje completo. Como un cuento que necesita estructura, atmósfera, tensión, clímax y resolución, su deseo necesita ser recorrido, no forzado. Ella quiere perderse en ti, pero solo si tú sabes convertirte en espacio, en símbolo, en escenario de su entrega. Por eso algunos hombres comunes generan un deseo incontrolable en mujeres extraordinarias. No por su físico, sino porque entienden el ritmo. Entienden el silencio. Entienden que el erotismo femenino es una invocación, no una exigencia. Que lo femenino se abre cuando se siente visto, no expuesto. Y que el verdadero acceso a su cuerpo pasa por su inconsciente. Si puedes hablarle a esa parte suya que no puede ser tocada por las palabras, habrás entrado en el verdadero templo del deseo. Y ese templo no tiene puertas. Solo se abre para quienes saben leer el viento. Para quienes no interrumpen la danza con su necesidad, sino que se convierten en música. Porque cuando ella percibe que tú no quieres poseerla, sino honrarla, se transforma. Y el deseo que parecía dormido se vuelve salvaje, incontrolable, sagrado. Y cuando finalmente la mujer se siente dentro del ritual correcto, algo cambia en ella. No solo en su cuerpo, sino en su respiración, en la forma en que ocupa el espacio, en la energía que emana sin decir una palabra. Su piel se vuelve más sensible no porque alguien la toque, sino porque por fin está presente. Y eso, para el deseo femenino, lo es todo. Presencia. No solo física, sino simbólica. No quiere que la toques, quiere que la invoques. No desea que la poseas, desea que la entiendas. No busca ser objeto del deseo, sino templo del misterio. Jung hablaba del anima como la dimensión femenina del alma masculina, y del animus como su contraparte dentro de la mujer. En el encuentro sexual verdadero, lo que se conecta no son solo cuerpos, sino almas arquetípicas. Cuando el ritual se cumple, el hombre no toca a una mujer, toca el símbolo que ella representa. La mujer, en ese estado, no se entrega a un hombre cualquiera, se entrega a su idea interna del hombre que ha hecho el trabajo de comprenderla sin necesidad de dominarla. Es una entrega sin sumisión, un deseo sin vulgaridad. Es el momento en que lo femenino se vuelve río y lo masculino, cauce. No hay lucha. Hay danza. Pero esa danza no puede improvisarse. Debe ser respetada. Porque el deseo femenino se retrae ante la prisa. Se apaga ante la torpeza. Se desvanece ante la lógica. Es un fuego que solo arde en lo simbólico, en lo insinuado, en lo que no se dice pero se siente. Y por eso, muchos hombres pasan por la vida sin conocer jamás el deseo real de una mujer. Porque no supieron esperar. No supieron leer. No supieron construir el espacio donde lo sagrado pueda manifestarse. Porque el deseo femenino es sagrado. No porque sea divino en sí, sino porque exige un rito. Y quien no sabe cumplir el rito, no merece el altar. Este es el verdadero poder del hombre que entiende. No el que impresiona. No el que conquista. Sino el que sostiene el espacio donde lo femenino puede florecer sin miedo, sin defensa, sin distracción. Ese hombre no necesita insistir, ni convencer, ni empujar. Solo necesita estar. Mirar. Percibir. Convertirse en la figura arquetípica que el alma femenina ha estado esperando. Y cuando eso sucede, el deseo que ella siente ya no es físico, es existencial. No quiere solo tu cuerpo, quiere tu presencia. Tu silencio cargado de entendimiento. Tu tacto lleno de intención. Tu mirada que no pide, sino que revela. El deseo femenino no es una necesidad. Es un llamado. No es una urgencia. Es una preparación. Cada detalle es parte del escenario. Cada palabra tuya es una llave o una barrera. Cada acción, una posibilidad o un obstáculo. Porque lo que ella realmente desea no es sexo, es acceso.
Acceso a esa versión tuya que solo aparece cuando abandonas el ego y te conviertes en presencia total. Acceso al hombre que puede sostener su sombra sin juzgarla, que puede leer sus gestos sin interrumpirlos, que puede sentir su cuerpo como un mapa, no de piel, sino de símbolos. Y cuando tú te conviertes en ese hombre, ya no necesitas técnicas, trucos, estrategias. No necesitas manipular ni convencer, porque su deseo fluye solo, porque su cuerpo reacciona sin necesidad de que tú lo fuerces, porque el ritual ha sido cumplido. Y en ese ritual, el erotismo no es una transacción, es una transformación. Ella se transforma porque tú supiste sostener el momento, porque tú no entraste como intruso, sino como invitado sagrado. Y cuando una mujer te ve así, ya no puede verte como antes, porque has tocado algo que no puede deshacerse. Esa es la diferencia entre el hombre común y el que deja huella. El primero busca el acto. El segundo crea el ambiente. El primero quiere resultados. El segundo honra el proceso. El primero se desespera ante el silencio. El segundo entiende que el silencio es parte del lenguaje. Porque lo femenino no se conquista. Se invoca. No se gana. Se revela. Y solo cuando dejas de buscar el acceso y comienzas a merecer el ritual, ella te abre la puerta que nunca muestra. Y ahora lo sabes. El deseo femenino no es directo. Es ritual. Es símbolo. Es mito. Es danza. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya no puedes volver a tocar una mujer como antes. Porque ahora entiendes que su cuerpo no es un objeto, sino un lenguaje. Que su deseo no es inmediato, sino ceremonial. Que ella no está esperando que la tomes, sino que la reconozcas como templo. Si este video te reveló algo que siempre habías sentido pero no sabías cómo poner en palabras, suscríbete ahora mismo a Umbral de Ideas. Porque lo que hacemos aquí no es repetir lo que otros ya dijeron. Lo que hacemos aquí es hablar el lenguaje olvidado del alma. Dale like. Comparte este video con el hombre que aún no entiende. Y prepárate para lo que viene. Porque el verdadero deseo recién empieza.